Cada vez que entras al supermercado, tomas decisiones que afectan tu salud y la de tu familia, y la mayoría de esas decisiones las estás tomando con información falsa o directamente incompleta. Hoy hablamos de seguridad alimentaria en México, y lo que vas a escuchar viene de Profeco, del AESP y de las encuestas nacionales de salud más grandes que se han realizado en la historia de este país, no de opiniones ni de alarmismo. Porque una parte enorme de lo que está en los anaqueles mexicanos está diseñada para que lo compres, no para que te haga bien, y esa diferencia tiene consecuencias reales en tu cuerpo. Lo que vamos a hacer en este video es darle forma a ese problema completo. Los números verificados, las fechas exactas, los estudios oficiales y las herramientas concretas que puedes aplicar la próxima vez que entres a un supermercado. Cuando termines de ver esto, nunca más vas a pararte frente a un anaquel mexicano de la misma manera. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2022, conocida como ENSANUT 2022, es el estudio más completo que existe sobre la salud de los mexicanos, conducida en parte por el equipo del Dr. Simón Barquera en el Instituto Nacional de Salud Pública. Sus números deberían estar en primera plana cada día. Del total de adultos mexicanos, el 37.1% vive con obesidad, cifra que en mujeres escala hasta el 41%, y cuando se suma el sobrepeso, solo alrededor del 22% de los adultos alcanza un peso saludable. 8 de cada 10 mexicanos adultos cargan exceso de peso en el cuerpo, pero la báscula no cuenta la parte más grave de la historia. La misma ENSANUT 2022 encontró que el 12.6% de la población ya cargaba un diagnóstico previo de diabetes tipo 2 y un 5.8% adicional fue diagnosticado durante la encuesta misma, personas que tenían diabetes y simplemente no lo sabían. Sumados, aproximadamente el 18.3% de los adultos mexicanos vive hoy con diabetes tipo 2, y encima de eso, un 22% tiene prediabetes con niveles de azúcar en sangre ya por encima de lo normal pero sin síntomas visibles ni ninguna señal de alerta. Sin cambios en la dieta y el estilo de vida, la mayoría de las personas con prediabetes desarrolla diabetes tipo 2 en menos de 10 años, lo que coloca al 40% de los adultos mexicanos con algún problema serio de azúcar en sangre. De quienes ya saben que tienen diabetes, solo el 36% mantiene su glucosa bajo control. A eso se suma el síndrome metabólico, que combina obesidad abdominal, presión arterial elevada, azúcar alta y colesterol alterado en un mismo cuerpo, multiplicando el riesgo cardiovascular de manera silenciosa y cada vez más frecuente en México. Las enfermedades con raíz directa en la dieta encabezan las causas de muerte en el país. Enfermedades cardiovasculares representan alrededor del 20% de todas las muertes, la diabetes tipo 2 cerca del 15%, los tumores malignos alrededor del 11% y las enfermedades del hígado cerca del 7.6%. Entre niños y adolescentes, 1 de cada 3 tiene sobrepeso u obesidad según estimaciones del INS-ESPI. Un análisis publicado en una revista científica mexicana en 2024 documenta cómo la apertura comercial que trajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte empujó al mercado mexicano una cantidad masiva de alimentos y bebidas altamente industrializados, formulaciones cargadas de aditivos, colorantes, saborizantes artificiales y cantidades extremas de azúcar, sodio y grasas saturadas. Esos productos tienen un nombre científico preciso. La clasificación NOVA, el sistema internacional más reconocido para categorizar alimentos según su nivel de procesamiento, los ubica en el grupo 4 y los llama alimentos ultraprocesados. No se trata de comida simplemente procesada como el queso o el pan, sino de formulaciones industriales diseñadas desde el principio para ser baratas, altamente palatables y con la mayor vida de anaquel posible. Entre 2000 y 2020, la proporción de calorías que los mexicanos obtienen de ese grupo 4 de NOVA pasó de aproximadamente el 10% al 23% del consumo calórico total, según una revisión global publicada en noviembre de 2025. Las consecuencias de ese cambio están documentadas en 104 estudios de largo plazo, cuyos resultados combinados muestran que un mayor consumo de ultraprocesados se asocia de forma consistente con mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura. Una de esas investigaciones calculó un riesgo 25% más alto de desarrollar diabetes tipo 2 en personas con consumo elevado de estos productos. De todos los ultraprocesados, las bebidas azucaradas merecen un capítulo propio, y los números en torno a ellas son tan extremos que cuesta creerlos sin leer la fuente.
México ocupa el primer lugar mundial en consumo de Coca-Cola, con aproximadamente 225 litros por persona al año, cifra que supera a Estados Unidos con sus alrededor de 200 litros. Detrás de esa posición hay una razón estructural. FEMSA, Fomento Económico Mexicano, es el conglomerado que embotella y distribuye Coca-Cola en México y gran parte de América Latina, con una red de tiendas OXXO y puntos de venta que cubre prácticamente cada rincón del territorio nacional. La infraestructura de distribución de refresco que existe en este país no tiene paralelo en ningún otro lugar del mundo. En Chiapas, un estudio de 2019 documentó que los residentes consumían en promedio 821 litros de refresco por persona al año, lo que equivale a aproximadamente 2.2 litros diarios por habitante, mientras que el promedio global ronda los 25 litros per cápita al año. Un informe de organizaciones de salud civil estima que aproximadamente 40.842 muertes anuales en México tienen relación directa con el consumo de bebidas azucaradas, de las cuales alrededor de 23.433 corresponden a diabetes provocada por ese consumo, representando el 35.6% de todas las muertes por diabetes en el país. Las bebidas azucaradas concentran aproximadamente el 70% del azúcar añadida que consumen los mexicanos, convirtiéndolas en la fuente principal de ese nutriente en la dieta nacional. Y el daño no se limita al cuerpo. En adolescentes, estudios de salud pública registran que el consumo elevado de estas bebidas se asocia con mayor estrés, síntomas depresivos e ideación suicida en comparación con jóvenes de menor consumo. En enero de 2014, el gobierno mexicano aplicó un impuesto de 1 peso por litro a las bebidas azucaradas, lo que representó aproximadamente un 10% de incremento en el precio, sumado a un gravamen del 8% sobre ciertos snacks de alto contenido calórico. Los resultados llegaron rápido. A lo largo de ese primer año, las compras de bebidas azucaradas cayeron en promedio un 6% respecto a la tendencia previa al impuesto, y para diciembre de 2014 la reducción ya llegaba al 12%, con los hogares de menores ingresos mostrando las caídas más pronunciadas. Análisis posteriores calcularon que por cada 10% de aumento en el precio, el consumo baja entre un 10 y un 13%. Y aún así, México sigue siendo el mayor consumidor de Coca-Cola en el mundo. El impuesto movió la aguja, pero no lo suficiente. Desde octubre de 2020, todos los alimentos y bebidas empaquetados que se venden en México deben llevar en el frente del empaque los octágonos negros con letras blancas que ya reconoces en el supermercado, indicando exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans o exceso de sodio, con leyendas adicionales para productos que contienen cafeína o edulcorantes dirigidos a niños. El estándar detrás de esos sellos se llama ANO OME 051, fue impulsado por la Secretaría de Salud como política de salud pública y fija sus umbrales con base en el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Su cumplimiento lo vigilan de forma conjunta Profeco y COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y en operativos coordinados han llegado a inmovilizar cientos de miles de piezas de productos que violaban el etiquetado. Los datos sobre su efectividad son claros. Un estudio de política alimentaria internacional registró que el 80% de los padres de familia mexicanos modificaron sus decisiones de compra gracias a los octágonos y el 75% de los adultos reportó haber mejorado sus hábitos alimentarios. Un estudio publicado en PLOS Medicine en marzo de 2025 documentó además que múltiples bebidas y alimentos fueron reformulados tras la implementación, con reducciones reales en azúcar, sodio y calorías en varias categorías. Y aquí está el problema. En agosto de 2025, la Alianza por la Salud Alimentaria denunció formalmente que el proceso para actualizar la NOM 051 dejaba de lado propuestas técnicas que habrían cerrado los huecos que algunas empresas aprovechan para colocar los octágonos en los laterales del empaque, usar tipografías casi ilegibles para las leyendas, o reformular parcialmente sus productos solo para eliminar un sello sin mejorar el perfil nutricional de fondo. El filtro que tienes disponible hoy es este. Cualquier producto con 3 o más octágonos negros presenta exceso en 3 o más nutrientes según los criterios de la OPS. Esa es tu señal inmediata. Los problemas de etiquetado no se limitan a las bebidas. Lo que Profeco ha encontrado en algunos de los productos más comunes de cualquier nevera mexicana sigue exactamente el mismo patrón. En julio de 2025, Profeco sometió al laboratorio más de 40 marcas de jamón en categorías extra fino, fino, preferente, comercial y económico, evaluando proteína libre de grasa, almidón, soya y otros indicadores de calidad real.
De 32 marcas analizadas, la mayoría no cumplió con todos los criterios, y solo 3 obtuvieron cumplimiento máximo en todos los indicadores evaluados. 3 de 32. El resto, en distintos grados, no entrega lo que promete en la etiqueta. Y si el jamón ya es un problema, las salchichas y los hot dogs llevan esa historia a otro punto. Profeco analizó 57 marcas incluyendo tipo Viena, parrilleras, hot dog, de pavo y de pechuga de pavo, y encontró que al menos 30 de las 57 no cumplían con las normas o inducían a error en sus etiquetas. Hay salchichas documentadas con hasta el 74% de agua en su composición, más agua que carne. Hay marcas vendidas como de pavo y sin conservadores, que en realidad contienen pollo y sí tienen conservadores. Algunas ni siquiera especifican qué tipo de carne llevan adentro. Todo eso ocurre legalmente porque muchos fabricantes de salchichas en México se amparan en una norma voluntaria, no obligatoria, y sin un estándar vinculante pueden etiquetar con amplia libertad sin enfrentar consecuencias formales. Los cereales de caja, presentes en el desayuno de millones de familias mexicanas desde hace décadas, presentan una variante del mismo problema. Un estudio de marzo de 2024 evaluó 41 marcas con 4.019 pruebas de laboratorio y encontró que los cereales con menor contenido de azúcar eran versiones básicas de cornflakes con menos de 1 gramo de azúcar por porción, mientras que los más dulces pueden tener entre 10 y 20 veces esa cantidad en el mismo tazón. Un estudio anterior del INSP junto con la London School of Hygiene and Tropical Medicine había analizado 371 cereales disponibles en México y clasificado al 69% como menos saludables por alto contenido de azúcar y sodio, muchos de ellos con frases en el frente del empaque como fuente de vitaminas, nutritivo o con calcio. Lo que dice el frente del empaque y lo que dicen los números del reverso son, con frecuencia, dos historias distintas. La plataforma Mi Escuela Saludable, operada por el Poder del Consumidor y Redim, monitoreó miles de escuelas a lo largo del país y produjo un diagnóstico que ningún padre de familia debería ignorar. Antes de la prohibición de 2025, aproximadamente el 98% de las escuelas vendía algún tipo de producto chatarra, el 95% ofrecía bebidas azucaradas y solo el 20% contaba con acceso a agua potable o alternativas saludables. Un informe de Redim y el Poder del Consumidor calculó que los niños llegaban a consumir alrededor de 550 calorías al día solo de chatarra vendida dentro del plantel, cantidad que puede traducirse en hasta 7 kilogramos de peso extra acumulado en un año. Durante el ciclo escolar 2023 a 2024, la plataforma registró 13.437 quejas provenientes de 9.582 escuelas que incumplían la regulación existente. El 29 de marzo de 2025, la Secretaría de Educación Pública implementó la prohibición nacional de venta de ultraprocesados y bebidas azucaradas en todas las escuelas de educación básica del país, dentro del programa Vida Saludable. 3 meses después, aproximadamente 18.765 escuelas habían sido reportadas por continuar vendiendo chatarra, y al cierre del ciclo 2024 a 2025 se acumularon 46.599 denuncias, el 80.7% por seguir vendiendo productos chatarra, el 66.9% por comercializar refrescos, el 76.8% sin ningún comité de vigilancia activo, y el 59.1% sin bebederos funcionando. En Veracruz, el 86% de primarias y secundarias seguía vendiendo refresco. En Puebla, se levantaron 2.740 denuncias contra más de 1.151 escuelas en ese solo estado. La prohibición lleva vigente más de un año. Lo que falta es que se cumpla. Ante el impuesto al refresco, la industria argumentó que destruiría empleos. Ante los octágonos, presionó para suavizar los umbrales y reducir la visibilidad del diseño. Y en agosto de 2025, la Alianza por la Salud Alimentaria denunció formalmente que el proceso normativo para actualizar la NOM 051 dejaba de lado propuestas técnicas que habrían cerrado los huecos que las empresas aprovechan para minimizar los sellos. Organizaciones de salud y medios como La Jornada han recogido declaraciones de expertos que lo resumen en una frase: la industria de ultraprocesados no tiene compromiso con la salud, solo con el negocio.
Entender eso no convierte al consumidor en víctima pasiva, pero sí obliga a ser más consciente porque la información necesaria para tomar buenas decisiones rara vez aparece en el frente del anaquel. En 2026, México continúa entre los mayores consumidores per cápita de bebidas azucaradas del mundo, con el 70% del azúcar añadida en la dieta nacional proveniente de refrescos distribuidos a través de redes como la de FEMSA. La obesidad adulta se mantiene alrededor del 37%, la diabetes tipo 2 afecta a casi 1 de cada 5 adultos, y un 22% adicional carga prediabetes sin síntomas, sin diagnóstico y sin saberlo. Los octágonos llevan vigentes desde octubre de 2020 y han producido cambios reales, pero COFEPRIS, Profeco y las organizaciones de salud civil siguen presionando para cerrar los huecos que la industria aprovecha. La prohibición de chatarra en escuelas arrancó el 29 de marzo de 2025 y al cierre del año escolar ya acumulaba casi 47,000 denuncias de incumplimiento. Esa es la radiografía honesta de la seguridad alimentaria en México hoy. Este canal existe por una sola razón: la seguridad alimentaria en México. No hablamos de dietas, no hablamos de ejercicio, no cubrimos tendencias. Nos dedicamos exclusivamente a lo que está dentro de los productos que compras cada semana en el supermercado y así realmente es lo que dice la etiqueta. Esa información no viene en el empaque y la empresa que fabrica el producto no tiene incentivo para dártela, pero sí existe en estudios de Profeco, en encuestas del INSEP, en reportes de salud pública, y todo lo que había que hacer era reunirla en un solo lugar, en español, de forma útil para ti. Video a video, producto a producto, categoría a categoría, vamos a desmenuzar lo que realmente estás comprando en los supermercados de México: jamones, salchichas, cereales, leche, aceite, tortillas, bebidas saludables. Todo respaldado con datos verificados de Profeco, COFEPRIS y de las instituciones de salud más importantes del país. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que compra en el súper sin revisar nada, porque puede cambiar decisiones reales. Dale like, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo video.